Buenas tardes, como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, El Salvador, Cajamarca, Santa Cruz en Bolivia, Asunción, Venezuela, Guatemala y Córdoba en Argentina. También saludamos al resto de capítulos españoles y de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos de veras vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y junto con nuestro responsable de área, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Ninfa Muñoz y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia de nuestro profesor, compañero, maestro, Alfonso Bucero Torres, el principio de los interesados del Pinbook Guide en su 7ª edición. Ante todo, muchas gracias, Alfonso, por el tema que hoy nos presentas. Somos hoy Gracias. 142 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos. Los principios de una profesión sirven como guías básicas para la estrategia, la toma de decisiones y la resolución de problemas. La intención de los principios es guiar en el comportamiento de las personas involucradas en los proyectos. Uno de esos principios es el de los interesados. En esta ponencia, Alfonso nos explicará los principios, conceptos y los cambios introducidos por el PMI en la 7ª edición del Pinbook Guide. Alfonso compartirá su dilatada experiencia con nosotros y también nos pondrá algunos ejemplos. Una breve línea sobre nuestro profesor, compañero Alfonso, es maestro, máster, PMP, profesional de los riesgos, certificado además en portfolio, SFC, tiene también la certificación de Lipmon en nivel E y además fue galardonado con el importante y prestigioso reconocimiento de P&A Fellow. Es un consultor independiente en dirección de proyectos, programas y portafolios y además de eso, exponente en conferencias internacionales. Es el fundador, socio y director de Bucero PM Consulting en España. Alfonso es maestro, máster, ingeniero en informática y ahora está haciendo su doctorado actualmente, justo va a terminarlo ahora, en gestión de proyectos. Es contribuidor frecuente en conferencias y talleres internacionales y es un miembro muy activo en PMI. Es autor de 10 libros en dirección de proyectos y además recibió el P&I Distinguished Contribution Award el 9 de octubre de 2010 y fue nombrado además P&I Fellow el 22 de octubre del 11 por el servicio a la profesión durante 20 años en el PMI. El 28 de octubre de 2017 recibió el P&I Eric Nugent Award of Excellence, otro premio prestigiosísimo de nuestra institución P&I. Defiende y siempre lo ha hecho la pasión, la persistencia y la paciencia como su lema profesional. Antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. No obstante, os llegará un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU y su correspondiente código. Podéis, durante la webinar, ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Alfonso las vaya respondiendo al final. En breve, además, tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que lógicamente podéis acceder también desde la propia web del capítulo de Madrid. Y ya, sin más dilación, os dejo con Alfonso Bucero Torres y su interesante ponencia, El principio de los interesados del Pinbook Guide 7ª edición. Cuando quieras, maestro. Muchas gracias, Rafael, por tu introducción y, sobre todo, gracias al capítulo por seguir organizando todas estas sesiones que no suponen otra cosa que compartir conocimiento y extender el conocimiento de la profesión a nivel mundial. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a aquellos que nos escuchan o que escuchan el webinar desde fuera de España. Es para mí un placer estar para acá participando en este webinar. Todos los cambios que han ido surgiendo y que, como sabéis, bueno, pues nos han caído encima, ¿no? Con los tiempos de pandemia, han generado incertidumbre, han generado nuevas expectativas, han generado tensión, han generado estrés y parece como bueno, que PMI se ha movido pues bastante rápido, aunque a todos nos gustaría que de alguna manera, pues bueno, pues las nuevas ediciones, perdón, las nuevas ediciones del PMBOK pues se reactualizaran y se editaran lo antes posible en el tiempo, pero al final, bueno, pues ha venido
alineado a las necesidades del guión, ¿no? Todo este cambio ha venido, yo diría, guiado y presionado, ¿verdad?, por los tiempos que corren, pero de alguna manera se ha paralelizado con esas habilidades que todos como profesionales tenemos que desarrollar, pues para luchar en tiempos de pandemia. Así es que espero que lo disfrutéis. Bien, en la primera slide he intentado hacer una pequeña introducción sobre todo lo que son los estándares. El PMBOK de facto es un estándar de facto, es un libro, un documento que ha cambiado su estructura. La estructura básicamente ha sido de grupos de procesos. Sabéis que, bueno, los grupos de procesos, los 5 grupos de procesos, Initiation, Planning, Execution, Monitoring and Controlling and Closing, ¿no? Hemos pasado de entrega de valor de entrega de procesos, perdón, de ejecución de procesos a entrega de valor y a principios de Project Management. El segundo cambio importante es de áreas de conocimiento, las famosas 10 áreas de conocimiento, alcance, tiempo, coste, etcétera, a dominios de desempeño, a modelos y métodos. Y bueno, hay una cosa que a mí me gustaría soslayar o de alguna manera resaltar aquí, y es que nadie se piense que todo lo que se ha avanzado anteriormente, ¿no?, con el antiguo PMBOK se tira a la basura, ni muchísimo menos. Es decir, que todo es absolutamente aprovechable. Lo que ocurre es que las organizaciones y las asociaciones profesionales, pues evidentemente nos tenemos que mover en línea con los tiempos que corren. Y eso es ni más ni más menos que lo que está haciendo en este caso PMI, ¿no? Entonces, el estándar de la dirección de proyectos evidentemente es aplicable, como sabéis, a cualquier industria. Es la base para entender la administración o la dirección de proyectos y proporciona, bueno, pues términos y conceptos clave, ¿no?, para poder llevar a cabo la gestión de proyectos. Y surge el concepto de principios, ¿no? ¿Qué es eso de los principios? Yo me acuerdo que cuando empezaba, pues allá por el año 89 a ser pues un director de proyecto por accidente, un jefe de proyecto por accidente, ¿no? Sin puñetera idea, ¿no? Sin idea de saber qué era eso de gestionar personas, que es la parte más difícil y más retante, ¿no?, de la gestión de proyectos, pues me encontraba en la mayoría de las organizaciones con reticencia y con rechazo, ¿no?, en muchas de las cosas que contaba, ¿no? Es decir, bueno, este loco de la gestión de proyectos que se cree que, bueno, pues que casi todo es un proyecto y que todo hay que gestionarlo de una manera determinada, con unos estándares, con unas estructuras, y parece que no calaba. De hecho, a lo largo de los años, a mí lo que más me ha costado ha sido ir introduciendo, ¿no?, la filosofía de gestión de proyectos a nivel ejecutivo, ¿no?, a nivel empresarial, a nivel organizacional, porque al final, bueno, pues los convencidos de la dirección de proyectos, como sois aquellos que estáis ahora escuchando este webinar, no, a ellos no hay mucho, a vosotros no hay mucho más que explicaros porque ya creéis en ello, ¿no? Pero la parte más difícil viene, como sabéis, en la implementación. Cuando yo voy a implementar un sistema de gestión de proyectos en una organización, pues necesito el arrope, el cariño y el abrazo, ¿no?, de la organización. Entonces surge la idea de los principios, ¿no? Entonces, los principios de la profesión sirven, y Rafa lo comentaba antes en el inicio del webinar, como unas guías básicas, ¿no?, para llevar a cabo la estrategia y, sobre todo, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha costado bastante trabajo en las organizaciones a la hora de intentar implementar gestión de proyectos ha sido convencer a la dirección de que la comunicación es clave, ¿no?, de que la comunicación tiene que fluir desde arriba hacia abajo dentro de una organización. Y eso que parece tan obvio, que parece tan básico, tan elemental, pues no lo es en absoluto, porque al final resulta que lo que yo sé, como soy el jefe de la organización, pues yo ya lo sé, lo comparto con mis jefes y muchas veces como que se queda ahí, como que no baja, ¿no? Como que no desciende. Y en un proyecto pasa lo mismo, ¿no? Cuando el project manager lo sabe, pero a lo mejor pues no es capaz de comunicar o de compartir esa información con todos los interesados, con todos los miembros del equipo al mismo nivel, etcétera, etcétera. Entonces, el tener unas guías, unos principios básicos para llevar a cabo la gestión de un proyecto y todo lo que tiene que ver con su estrategia y toma de decisiones es absolutamente clave y minimiza, como ahí pone, ¿verdad?, o intenta decrementar
las dificultades, ¿no?, a la hora de gestionar proyectos. De hecho, la intención de los principios pues, es guiar el comportamiento de las personas involucradas en los proyectos, ¿no? El comportamiento de las personas significa, bueno, pues que si hay un principio que es la comunicación o la transparencia, pues evidentemente la transparencia tiene que ir desde el director general, desde arriba de la organización, hasta el último conserje, ¿no?, que haya en la última habitación, en la última sala, ¿no?, de la empresa, de la multinacional o de la empresa privada, de donde sea, ¿no? De hecho, el guiar ese comportamiento significa ir educando, entre comillas, ¿verdad?, al resto de personas de la organización. Educar con cariño, ¿no?, porque no significa que es que nosotros estemos mal educados o tengamos mala educación, sino que tenemos una serie de hábitos como seres humanos que somos y la tendencia, pues, muchas veces es no comunicar suficientemente claro, ¿no? Con lo cual, pues es un poco la ayuda de este elemento que sale nuevo como principios, ¿no?, del Project Management. Los principios, ojo, no os confundáis, no reflejan la moral necesaria. Para eso ya PMI creó el código ético que sabéis que hay que darle pues una importancia suprema. De hecho, pues la ética en los proyectos ha corrido siempre y ha generado siempre un papel muy importante, clave, ¿no?, en el éxito de la organización, pero cada día más, pues porque cada día más tenemos más elementos inciertos y más elementos complejos y el respeto a las personas es absolutamente clave, ¿no? Luego, al final, principios son guías, ¿no? No es código ético, sino guías de trabajo para poder funcionar. El código ético de PMI está basado, como sabéis, en 4 valores que yo recuerdo aquí, que son absolutamente clave. La primera es responsabilidad. Todo project manager es responsable de llevar a cabo sus proyectos y es responsable de realizar su rol como project manager, de gestionar los proyectos en alcance, en tiempo, en costo, según los requisitos, según las necesidades de los stakeholders. El respeto es absolutamente clave, ¿no? El respeto, el primer elemento del respeto en el código ético es intentar o saber respetarse a sí mismo, ¿no? Y respetarse a sí mismo es cumplir las normas, respetarse a sí mismo es ser puntual cuando me he comprometido a llevar a cabo una reunión. Respetarse a sí mismo es cumplir con el papel y las obligaciones que requiere mi profesión. Respeto a sí mismo es dar ejemplo a los demás, ¿no? Y liderar con ese ejemplo importante. La justicia, no tomar de alguna manera ventaja de aquellas posiciones pues que podamos o hayamos podido tener como voluntarios o como personas que estemos en una asociación y no tenemos ni podemos ni debemos influenciar en los demás en el sentido de nuestro beneficio propio, sino en el beneficio de todos los demás. Ser justos, ser honestos, evidentemente son absolutamente claves, ¿no? Entonces, bueno, PMI empezó a trabajar en el tema de principios cuando vio, sabéis que empezó a surgir, ¿no? Ya, pues hace ya varios años, ¿no? Parece que el tiempo no corre, pero el tiempo vuela. El tema del agilismo, el tema de las metodologías ágiles, pero el tema también de las organizaciones ágiles, ¿no? Y hoy yo diría que uno de las claves, ¿no?, del siglo XXI, de la empresa o del businessman o businesswoman del siglo XXI sería la agilidad organizacional, el saberse adaptar a las necesidades que tenemos en cada lugar, ¿no? Y de ahí los principios están alineados, evidentemente, con el código ético. Los principios no están duplicados, no es una duplicación del código ético, ¿vale? Son complementarios, pero proporcionan una guía efectiva, ¿no? Y el tener una guía y decir, bueno, yo entro en una organización y dice, ah, sí, bueno, ¿y gestionáis proyectos? Ah, sí, pues gestionamos proyectos. Ah, ¿y tenéis una metodología? Sí, pues mira, tenemos un método para hacer los proyectos y demás, pero no hay unos principios básicos, como puede ser el patrocinio, el sponsorship, el apoyo ejecutivo, como es la transparencia, como os decía, en la comunicación, como puede ser, imagínate, incluso el trabajo en equipo o la disposición a trabajar en equipo, pues la gente está como perdida, ¿no? Entonces, cuando se implementa un sistema de gestión de proyectos, ese arrope que la organización puede dar a través de sus managers, a través de sus directivos, pues está francamente basado y muy apoyado en los principios de PMI. Y PMI va y define, pues nada más y nada menos que 12 principios, ¿no? El principio de la administración, o el principio de la gestión, ¿no? Hay que gestionar proyectos, hay que usar un método. El principio del trabajo en equipo, la colaboración y todo lo que tiene que ver con la participación de todos los miembros del equipo y todos los interesados o stakeholders es absolutamente clave.
El principio de interesados, que es el objetivo de la reunión de hoy, ¿verdad? Absolutamente principio clave, puesto que los interesados participan del principio al fin dentro de un proyecto y tenemos que tratarlos, gestionarlos, manejarlos, influirlos positivamente y conseguir resultados a través de ellos. El principio del valor, yo siempre digo que si no tienes valor y si no aportas valor, más vale que te retires de la profesión, porque evidentemente estamos ahí para aportar valor, estamos ahí para anticiparnos a los acontecimientos, estamos ahí para echarle carne al asador, estamos ahí para poner ganas, para poner, bueno, mis 3 principios ya los conocéis: pasión, persistencia, paciencia, entusiasmo, y ese valor se percibe, ¿no? Cuando tú vas al cliente y te anticipas, oye, mira, pues he estado viendo esta situación y creo que mi opinión es esta o esta otra, me puedo equivocar, vamos a tirar por acá, te propongo esto, te propongo lo de más allá, etcétera, etcétera, ese se percibe. Pensamiento sistémico, otro principio también bastante importante, el liderazgo, sin duda cabe, todos los project managers, ellas y ellos, ¿no? Deberían de tener una fuerte componente de liderazgo, ¿no? El project manager ha de ser un líder o una líder y hay que empezar por liderarse a sí mismo. Otro principio muy, muy interesante, que es el principio de tailoring o hecho a medida, ¿no? El principio de tailoring hecho a medida, pues es evidentemente, es absolutamente clave para seguir adelante, para llevar a cabo la gestión de proyectos. Yo tengo que hacer los proyectos a medida de las necesidades de la organización y de las necesidades de mis stakeholders. Fíjate qué bonito que el tener un principio como sea el tailoring, pues ayude a los managers a decir, no, 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 mira, ni todo tiene que ser agile, ni todo tiene que ser waterfall, ni todo tiene que ser híbrido, será lo que tenga que ser a medida de las necesidades de los interesados, de las necesidades de mis proyectos, y tendré que ir, ¿verdad?, verificando, ¿no? Y ese principio está en cabeza de todos y sobre todo en cabeza del management o de la dirección, los primeros, de ir adaptando, ¿no?, los elementos de la organización que ayudan y que apoyan a crear un entorno donde los proyectos tengan éxito con mayor efectividad. Perdón. Otro principio importante es la calidad, sin duda. Calidad siempre ha sido y será, ¿no?, uno de los principios fundamentales de conseguir alcanzar y satisfacer las necesidades de mis stakeholders. Hay otro principio importante que es la complejidad, ¿verdad? El riesgo, está ahí riesgo / oportunidad, siempre aparece la palabra riesgo primero, pero evidentemente en todo riesgo siempre podemos encontrar una oportunidad, riesgos positivos que tengo que aprovechar. Y luego la adaptabilidad y la resiliencia, ¿no? Nada se consigue, decimos acá en Castilla, Zamora, no se alcanza en una hora, ¿no? Y Zamora está, pues, no sé si 200 y pico, 300 kilómetros de Madrid, ¿no? Evidentemente se tarda más de una hora en llegar. Lo que quiere decir es que todo requiere su esfuerzo, ¿no? Y que todo requiere un orden y concierto, ¿no? Y para mí los principios son como el armazón, ¿verdad?, que construye la casa, ¿no? Son como los cimientos, ¿verdad?, de aquella casa donde se van a gestionar los proyectos, y si los cimientos están suficientemente fijados, suficientemente bien establecidos, todo va a funcionar mucho mejor. Y el cambio. Estamos sometidos, evidentemente, a un proceso de cambio continuo. Si no tienes que cambiar, pues no es divertido. Si te encuentras seguro, pues seguro es que ya dentro de 5 minutos o dentro de 20 minutos o de media hora seguro que puede venir otro cambio, otro reto que abordar, con lo cual, para mí, los 12 principios de dirección de proyectos se sujetan o se sustentan muy bien y hacen, bajo mi punto de vista o mi humilde experiencia en Project Management, que el management, cuando lee o aborda el PM Book, vea, oye, mira, esto es sólido porque suficientemente sólido porque no va directamente a los project managers. Nunca lo fue, pero bueno, ahora más, ¿no? No va solamente dirigido a los project managers, va dirigido a la organización, va dirigido a cómo la organización puede llevar a cabo la gestión de proyectos más eficaz y más eficiente. Cómo podemos ceñirnos a los proyectos que nos ocupan hoy, en el siglo XXI, ¿no? Y en los tiempos que corren, en el 2022, 23, 24, etcétera, ¿no? Eso es importante. Bueno, y vamos allá. Uno de los principios fundamentales, pues es el principio de los interesados, que es el de que me toca hablar a mí hoy, ¿no? Es decir, la idea es, el principio es, involucra a los interesados de una manera proactiva, no esperes a que vengan a ti, ve a ellos y a ellas y en el grado necesario para que puedan contribuir al éxito del proyecto, ¿no? Al éxito de tu proyecto.
De forma que, disculpad este tema de cambio de corriente, disculpad esos pequeños segundos de interrupción. Entonces, la involucración de interesados es y debe ser, como os digo, absolutamente proactiva y adecuada a cada proyecto para contribuir al éxito del cliente, ¿no? Siempre ya sabéis que podemos tener, y de hecho tenemos interesados internos y interesados externos, ¿no? Como pueden ser, ahí es un ejemplo, los suministradores, como puede ser la sociedad, el gobierno, bueno, pues las entidades de crédito, los mismos accionistas de la organización, siempre hay diferentes niveles. Pero el hecho cierto es que los interesados influencian a los proyectos. Y yo, como Project Manager, tengo la obligación de influenciar en mis interesados. De hecho, la idea del Project Manager es que ayude a los interesados, a ellas y a ellos, a conseguir, ¿verdad?, resultados, a conseguir buenos objetivos en la satisfacción de los clientes y conseguir que los proyectos se hagan pues a tiempo, ¿verdad?, en plazo, según los requisitos, ¿verdad?, y según el coste correspondiente, ¿no? Y utilizando además los recursos más adecuados, ¿no? Y muchas veces el problema, el mayor problema que yo me he encontrado es que como project manager, cuando empiezas un proyecto, pues a lo mejor no tienes identificados a todos, absolutamente a todos los interesados. Y tienes que ir haciendo preguntas, trabajar. Uno de los sugerencias que yo os daría aquí ahora es haced preguntas, ¿no? Haced preguntas a todas las personas que tenéis alrededor vuestro en el proyecto, porque en muchas ocasiones yo me pensaba que había determinadas personas de un departamento que no eran stakeholders que afectaban al resultado del proyecto y resulta que indirectamente sí que lo eran, ¿no? Entonces, la idea es esa involucración, ese descubrir a los interesados, ese trabajar con ellos desde el principio, ese hacerme parte, ¿no?, de esos interesados y de ese equipo es absolutamente necesario, absolutamente importante. La involucración de los interesados en forma proactiva avanza a todo eso que os decía de entrega de valor, ¿no? Y yo, bueno, pues cuando estoy definiendo los requisitos y las expectativas de los interesados, evidentemente tengo la obligación de interactuar, tengo la obligación de hacer preguntas, tengo la obligación de recoger todos los datos necesarios, de hacer preguntas siempre hasta la saciedad, ¿no? Yo siempre recuerdo unas palabras de uno de mis jefes cuando yo trabajaba en una de las multinacionales para las que trabajé más años, que me decía, Alfonso, gracias por tu participación en la empresa y tal, ahora ya que te vas y dejas la compañía, te tendría que decir un mensaje y es que has molestado poco, ¿no? Has molestado poco significa has hecho pocas preguntas, has intentado resolverlo todo solo. Has intentado, de verdad, buscarte la vida, ser un poco como los dibujos animados, como ese perrito Snoopy, ¿no?, que buscaba el hueso por un lado o por otro, ¿no? Y no has tenido en cuenta de que hay más gente en la organización. Entonces, la idea es contactar, hacer un mapa de interesados, es absolutamente clave para intentar descubrir quiénes son y cómo yo puedo actuar ante ellos e influirles para el bien del proyecto. Bueno, ¿quiénes son los interesados del proyecto? Ahí tenéis, bueno, ejemplos pueden ser empleados y empleadores, clientes, suministradores, inversores, incluso lobbies. Depende de cada proyecto. Cada proyecto es un mundo absolutamente interesante y atractivo, ¿no? Emocionante, diría yo, ¿no? Cada proyecto tiene que ser emocionante, porque si no es emocionante, no me emociono yo. Y si no me emociono yo, pues no puedo emocionar a los demás. Y no puedo hacer o arrastrar que la gente, ¿verdad?, me siga, que la gente de alguna manera acompañe a que esos resultados del proyecto se alcancen. Porque dificultades va a haber. Siempre va a haber dificultades, pero las puedo conseguir, ¿eh? Hoy es un buen día, pero mañana puede ser mejor. Entonces, esta es un poco la filosofía. Actitud positiva, ¿no? Actitud positiva porque todos esos elementos, todas esas personas, todos esos interesados van a ser afectados o se ven afectados ellos mismos por una decisión, por una actividad, por un resultado y influencian directa o indirectamente a los proyectos, ¿no? Su desempeño, la realización de sus actividades o sus resultados de forma positiva o negativa son muy, muy importantes. De hecho, hay una cosa, hay un factor importantísimo aquí que está escondido, pero que está y yace en todas las organizaciones, que es la política, ¿no? La política. Decía Einstein que la política era mucho más difícil que la física, ¿no? La física se puede formular. En la física me acuerdo todavía de la fórmula antigua, ¿no? E igual a mc cuadrado, ¿no? Pero la política es como nadar y guardar la ropa, ¿no? La política es aquello como decir, bueno, pues voy a ver cómo soy capaz de nadar
en aguas turbulentas, cómo soy capaz de interpretar la música que me tocan y además en el sonido y con el audio, con la potencia o con el volumen que me están tocando en cada momento, ¿no? Esta hojita que aparece aquí, este slide, os sonará, eso es un ejercicio, el ejercicio con el que yo funciono, pues puedo utilizar post-it, puedo utilizar post-it físicos o lógicos, porque hay, por ejemplo, pues aplicaciones como post-its y diferentes herramientas de colaboración con las que yo puedo hacer brainstorming y tormenta de ideas para hacer preguntas a los interesados, clasificarlas, pero al final, como veis ahí, de lo que se trata es de intentar clasificarlos en orden de interés / impacto y en orden de poder / influencia, ¿no? Entonces, aquellos interesados que de alguna manera con los que voy a tener que poner más foco son aquellos interesados, ¿verdad?, que estarían en la parte superior derecha. Eso no quiere decir que el resto de interesados no los cuide, ¿no?, y que no tenga que interactuar con ellos, pero evidentemente el cuidado especial y sobre todo a algo que damos énfasis aquí, que es el comportamiento, tiene que ser con aquellos que realmente creen en mi proyecto, ¿no? Al final, fijaros que un proyecto al final se consigue realizar o se consigue llevar a cabo cuando yo soy capaz de crear lo que se llama una alianza, ¿no? Una alianza es un conjunto de individuos, ellas y ellos, que se juntan, que se unen para conseguir cosas, para seguir hacia adelante y para conseguir resultados en el proyecto, ¿no? Entonces, igual que evalúo el interés, el impacto, el poder y la influencia, evalúo también la importancia que tiene cada interesado. Pero fíjate qué interesante, ¿no?, es intentar que un interesado de alguna manera saber cuál es el orden de importancia que tiene en el proyecto, tanto para la organización como para mí, pues para poder saber llevar a cabo cuál es la estrategia, ¿no?, las acciones que voy a llevar a cabo con todos y cada uno de los interesados para convencerles y conseguir resultados, ¿no? Es absolutamente importante. No os paréis ni os preocupéis si al principio salen muchísimos interesados, ¿no? Siempre esto es como los deportes, ¿no? Como el fútbol o el baloncesto o cualquier otro deporte, ¿no? Tenemos de primera, de segunda, de tercera división, de regional, etcétera, ¿no? Entonces, no importa qué tipo de interesado sea, pero tengo que tenerlo en cuenta porque si tiene ahí un granito de arena, un granito de participación en mi proyecto, me va a hacer pupa, me puede hacer daño en el momento más digamos, álgido, ¿no?, del proyecto. Luego, no os olvidéis de ningún interesado. Y eso sí, luego ya vais filtrando y vais poniendo foco en aquellos que realmente pues os van afectando en el día a día y en la marcha de la consecución de los hitos de cada proyecto. Evidentemente los interesados pueden afectar a muchísimos aspectos, ¿no?, dentro de un proyecto, ¿vale? Pues afectar al alcance, evidentemente, porque si yo no he hecho las preguntas adecuadas o no he sido capaz de identificar los requisitos adecuadamente, pues el alcance del proyecto no estará bien definido. Lo mismo para la programación, el descubrimiento de las agendas ocultas, el descubrimiento de sí, me he comprometido contigo, pero luego en realidad no te voy a poder dedicar tiempo. Evidentemente tiene su efecto en el costo del proyecto, en el coste. Tiene su efecto en el equipo de proyecto porque la idea es que dependiendo de cómo los interesados del proyecto sean manejados por el project manager y por su equipo, pues la marcha del proyecto va a adquirir de alguna manera un clima o una atmósfera más adecuada, más positiva o menos positiva, ¿no? Evidentemente va a afectar a los planes, va a afectar a los resultados, ¿cómo no?, a la cultura. En cada organización, bueno, pues hay un entorno, evidentemente un entorno cultural, ¿no?, una atmósfera en la que se vive y ahí tengo que entrar. Yo recuerdo que, bueno, pues he hecho proyectos para la administración pública, para el gobierno, he hecho proyectos para empresas privadas, empresas de telecomunicaciones, para empresas de seguros, para la banca, y allá donde vayas, decía mi padre, come lo que coman, bebe lo que beban y baila como bailen, ¿no? Es decir, que la idea es que yo me tengo que de alguna manera pues acercar a esos interesados pues para intentar de alguna manera conseguir la realidad de lo que está pasando. No se trata de hacerse amigo íntimo de nadie, que al final puede llegar a ser, pero bueno, no es el objetivo, sino que lo que se trata es de conocer y de trabajar bien con todos, ¿no?, obteniendo aquellas piezas del puzzle que necesito pues para poder llevar a cabo la gestión del proyecto. Cómo no, la influencia de los interesados, digamos, los interesados pueden afectar al riesgo del proyecto, ¿no?, y crear incluso
oportunidades, ¿no? Y ha habido ocasiones donde, oye, resulta que yo tenía como interesado al jefe del departamento de marketing en un banco, ¿no? Y no sabía que había, bueno, pues de alguna manera una cierta tribalidad o lucha oculta, lucha interna entre el departamento de desarrollo y el departamento de marketing, el departamento de desarrollo y el departamento de operaciones. Y es tomando un café con estas personas o bebiendo un refresco o una cerveza cuando realmente detectas todo ese tipo de cosas que al final son elementos políticos dentro de la organización que yo tengo que conocer y que tengo que mejorar. Yo recuerdo, ha habido proyectos, a ver, yo usualmente no bebo y recuerdo que hubo un proyecto donde acabé, bueno, pues bebiendo cerveza todos los días, porque el cliente evidentemente tomaba cervezas después de la jornada laboral y ahí tomando cervezas era donde salían realmente las problemáticas, las luchas internas, la manera de acercarse a la gente, la manera de intentar cómo influenciar positivamente y conseguir mejores resultados, etcétera, etcétera. Y evidentemente va a influenciar a la calidad, cómo no, al éxito. Luego, cuidado con los interesados, ¿no? Los interesados son sexy, elementos sexy dentro de mi proyecto. Cuidemos, ¿no? A esos elementos sexy e intentemos ver y darnos cuenta que en muchas ocasiones puede empezar identificando unos interesados al principio y resulta que a lo largo del proyecto se van uniendo y van entrando y saliendo y en ese mapa, ¿no? En este mapa que teníamos aquí, ¿verdad? Van entrando y saliendo interesados que aparecen y desaparecen de la pantalla, que se van uniendo y me van aportando valor o me pueden crear dificultades. No os, digamos, penséis que es una mala cosa que surjan en dificultades. Van a surgir muchísimas dificultades, muchísimos obstáculos, pero cada obstáculo que tengáis con un interesado es una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que tengáis vamos a llamar, encontronazo cariñoso, ¿no? Con cualquier interesado, sed capaces de verle la parte positiva y decir, oye, mira, vamos a intentar ver qué es lo mejor para el proyecto, ¿no? Esta es tu opinión, esta es mi opinión, esto es lo que tú quieres conseguir, esto es lo que el proyecto se supone que debería de conseguir según las expectativas. Y bueno, pues vamos a hablar y vamos a intentar ver qué es lo mejor para el proyecto. Importante, mejor para el proyecto. Y bueno, ¿qué cosas tendría yo que hacer? Bueno, pues básicamente hay 6 elementos que PMI identifica, ¿no? Evidentemente, en la involucración de los interesados, en el engagement, ¿no? En esa involucración, que son clave. La primera es comunicar. Y la palabra comunicación, bueno, pues adquiere desde el principio, desde la identificación de quién es el interesado, a aprender a saludar a todo el mundo, a decir buenos días. Yo, para mí, una sonrisa es absolutamente clave, dirigirse a la gente de una manera afable. Hola, ¿cómo estás? Genial. Si estuviera mejor tendría un gemelo, ¿no? Sería una primera aproximación a decir, hola, ¿cómo estás? Pues anda que tú, pues mal como siempre. Entonces, ese tipo de aproximaciones son absolutamente difíciles de llevar y de gestionar cuando yo lo que quiero pues es realmente trabajar bien y ser productivo y efectivo dentro de un proyecto. Luego la comunicación es absolutamente clave. Comunicación from the very beginning to the very end. Comunicación con todos los interesados, con el sponsor, con mi jefe, con el jefe del departamento correspondiente, obviamente con el cliente involucrado, con los miembros del equipo, con los elementos que yo tenga por ahí en medio, la gente que dé apoyo o soporte si es un proyecto que requiere soporte técnico, etcétera, etcétera. La comunicación es clave. Segundo, la información. No guardarse las cosas en los bolsillos ni en los cajones de la mesa, ¿no? Al final, la información es absolutamente clave. Yo tengo que poner a disposición de todos los interesados la información necesaria y, evidentemente, periódicamente comunicar con ellos. Ya sabéis que ahora pues estamos, pues yo diría que en un 80%, si no más, a nivel virtual, colaborando con los miembros de mi equipo, con mis interesados, y más que nunca tengo que compartir información. No asumáis que cuando habéis enviado un email con una determinada información la gente se lo va a leer. Volverlo a repetir, hacer un recordatorio, compartirlo, utilizar, pues no sé, elementos pueden ser SharePoint o cualquier otro elemento pues, de software que pueda ayudar, cualquier herramienta de colaboración de las que tenemos uso habitualmente en las organizaciones. Tercero, consultar. Haced preguntas. A ver, nadie está en posesión de la verdad. Y cuando digo nadie, es nadie. Por muchos años de experiencia que tenga uno como project manager, por muchos años de experiencia que tenga como consultor, por muy sabio de la ciencia que le consideren a uno.
hay que consultar, hay que hacer preguntas, hay que validar las cosas, verificar las cosas. El éxito de un proyecto es el éxito de sus stakeholders, equipo incluido. Y ese éxito de los stakeholders hay que, como la vaca, ¿no? Como la teta de la vaca, hay que mamar de la teta de la vaca, hay que beber de la leche de esa vaca, ¿no? Que es al final la organización para la que yo estoy trabajando y estoy haciendo el proyecto, y tengo que preguntar y ver lo que evidentemente puede ser aceptable o no aceptable, discutir, tengo que generar de alguna manera esa pregunta o esa inquietud en las personas para que a través de esas consultas se aclaren las cosas, etcétera, etcétera. Cuarto y no menos importante, participar. Participar es, si la persona, el interesado, no viene a ti, yo voy a la persona. Yo voy directamente a la persona a hacer preguntas. ¿Te puedo ayudar en algo? Oye, mira, hace mucho que no te he visto que hayas contestado o que no hayas hecho ninguna réplica al último email que he puesto, al último WhatsApp, o al último SMS, la última comunicación que haya compartido, pues yo qué sé, pues en una herramienta colaborativa como puede ser Asana o pueden ser otros directamente y no veo que participes. ¿Cuál es el problema? A veces una de las buenas prácticas que a mí me funcionan es llamar a la gente de vez en cuando, intentar enviar un mensaje por LinkedIn. Hola, ¿cómo estás? No directamente por el trabajo, sino directamente interesarte por la persona. ¿Qué tal te va? Ya sé que el proyecto está muy liado, pero no hablemos del proyecto ahora, hablemos un poco de cómo te sientes, de cómo estás de animado. Ya sé que estamos ahora ya en una época estival, una época difícil donde hay retos, la temperatura es un reto, ¿no? Hoy, por ejemplo, clave acá en España, seguro que en el resto del mundo también está habiendo retos a ese nivel. ¿Cuál es tu forma de acercarte a las personas? Tu forma de incentivar para que participen, ¿vale? Quinto, negociar. Negociamos desde que nacemos, ¿no? El bebé está negociando la tetita de la mamá, la comida de la mamá desde que nace, porque si no, dicen el que no llora no mama, ¿no? El que no pide por algo no consigue nada, ¿no? Negociar es pedir para. Negociar es pedir para. Entonces, yo tengo que negociar y puedo negociar las cosas. Todo es negociable, absolutamente todo es negociable. E incluso en muchas ocasiones hay determinadas culturas que cuando ya se ha firmado el contrato y se ha cerrado incluso un precio, ¿no? Y el cliente se acerca y dice, bueno, y ahora vamos a negociar, ¿no? No vamos a negociar, si ya estaban cerrados los términos. Sí, 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 pero hay elementos que todavía son negociables. Hay cosas donde yo puedo hacer una concesión y si yo hago una concesión y tú me respondes, seguro que esa concesión se verá positivamente aceptada, ¿no? Por lo que tú has respondido, por lo que tú has hecho, por lo que me has comentado. Sexto, asociarse, intentar asociaros de forma positiva con la gente, ¿no? Pueden ser en gustos o hobbies se ayudan a veces, ¿no? Ayudan a empezar a romper el hielo. Recuerdo que tenía un jefe pues que era un fan del Real Madrid y no había manera, era mi jefe, era mi sponsor para un proyecto bastante importante que yo llevaba cuando trabajaba en Hewlett Packard hace algunos años y me acuerdo que la única manera de empezar a hablar con él pues era empezar a hablar de fútbol, ¿no? O enseñarle el periódico Marca, ¿no? Para abrir un poco el hielo. Bueno, me da igual la manera que busquéis, la manera que encontréis de establecer relaciones, pero al final gestionar e interesados es building relationships, es construir relaciones con las personas, porque las cosas funcionan pues con la ley de yo gano solo si tú ganas, ¿no? Es decir, sí, solo si tú ganas, yo gano. Y esa manera de I win, you win, esa manera de yo gano con lo que estamos haciendo, pero tú ganas también. ¿Qué hay de importante y de interesante para tu desarrollo personal y profesional, incluso como individuo, como persona en un proyecto? Es absolutamente clave. Luego, fíjate que en esa involucración de interesados hay 6 elementos clave de los que hemos hablado. El primero es la comunicación, verbal, escrita, gesticular, por gestos, body language, la información, la consulta o las preguntas, la participación, hoy en día que tenemos que interactuar por Internet y que tenemos que utilizar las herramientas de colaboración, la participación es importante, el exponer, tenemos que perder esa vergüenza a hablar a la cámara, ¿no? Que teníamos todos al principio cuando todavía no estábamos en tiempos de pandemia y eso ha cambiado. Tenemos que negociar, nos tenemos que asociar. 6 elementos interesantes, ¿sí? 6 elementos interesantes. Bueno, yo podría seguir hablando de ejemplos de
de interesados, de ejemplos de gestión de interesados a lo largo de mi vida profesional, porque tengo muchos, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de la involucración de los interesados, el 90% de los elementos que me vienen a dar pistas sobre el éxito de mis proyectos están en la primera, están en la comunicación. En una comunicación clara, objetiva y precisa desde el inicio al final. Y comunicar para mí significa transparencia. Comunicar significa hablar con los responsables. Yo recuerdo que manejaba uno de los proyectos que vienen a la mente, era un equipo de 150 personas y yo pues tenía 7, 8 líderes de grupo, que eran los de equipo con los que trabajaba, y a esos 7, 8 líderes de grupo yo hablaba con ellos todas las semanas, por lo menos 1, 2 veces por semana mínimo, cuando no interactuaba con ellos cuasi directamente. Intentaba transmitir a esos 8 o 10 personas que hiciesen lo mismo con el resto de personas, que tuviesen a la gente informada de lo que estaba pasando, que comunicasen con ellos, que le dijesen buenos días por la mañana, ¿no? Que adquirieran la costumbre de decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Venga, ánimo, un día más de esfuerzo. Oh, Alfonso, fíjate, es lunes, madre mía, el viernes está por allí. No, no te preocupes, directamente venga, trabaja un rato, anímate, venga, tomamos un café, desayunamos, cuando te quieras dar cuenta han pasado 2 horas, comemos algo, volvemos de comer y es casi martes, ¿no? Entonces, esa forma de ilusionar a la gente, esa manera de intentar motivarles, ¿no? Es absolutamente importante. La mayoría de los ejemplos me vienen ahí, me vienen en la hora de comunicación. En el punto de negociación es un punto súper importante. Yo he tenido que negociar con muchos interesados y por negociar entiendo, fíjate, conseguir esa involucración, esa participación, porque estaban reticentes, porque se sentían desplazados o porque no se sentían como parte de los interesados núcleo del proyecto. Y eso es absolutamente clave, ¿no? Porque conseguir que todo el mundo sienta que está participando con su granito de arena es absolutamente clave y absolutamente importante. Por eso, cuando hablo del tema de asociación, hablo de ese tema tan importante que es construir relaciones con las personas, ese tema tan importante que es pues hablar con la mayoría de la gente de forma aleatoria, ¿no? Y ver que la comunicación fluye. Por ejemplo, cuando yo trazo una estrategia de comunicación, imagínate una frecuencia de reuniones, una frecuencia de comunicaciones, si eso no funciona, lo tengo que cambiar y tengo que preguntar a la gente. Y es importante preguntar, oye, mira, estamos haciendo tal tipo de reuniones periódicamente. ¿Son para algo? ¿Sirven? ¿Son útiles? ¿O seguimos haciendo directamente churros con chocolate y lo que queríamos hacer eran rosquillas, ¿no? Y yo dale que te pego al manubrio de los churros con chocolate. No, no. Si la comunicación no está siendo efectiva y hay que comunicar de forma más frecuente o hacerlo de otra manera, bueno, pues hay que evidentemente compartirlo con la gente, explicarlo y hacer que todo eso sea del equipo, forme parte del equipo. Bien, bueno, vamos a ir pasando un poquitín a las conclusiones, ¿no? Basadas también, bueno, pues en las historias que yo he ido viviendo dentro de la vida como gestor de proyecto y sigo aún viviendo. Los principios de una profesión, recordad que van a ser entonces las guías básicas de comportamiento. Fijaros, yo estoy ahora en mi doctorado estudiando cuáles son los componentes, ¿no? O las características del comportamiento de los principales stakeholders dentro de un proyecto, ¿no? Desde el principio al fin, ¿no? Es decir, cómo se comporta el sponsor, si el sponsor, el patrocinador, da apoyo, si el sponsor tiene suficiente tiempo para arropar al equipo, para hablar con ellos, para corregirles, para darles feedback, para crear ese espíritu de hoy es un buen día y mañana será mejor, para crear una actitud positiva, ¿no? Entonces, esos son las guías, no son los principios para caminar por la autopista del proyecto, ¿no? Son las guías básicas de cómo yo tengo que reaccionar, ser positivos. Si el management tiene como principio fundamental la actitud positiva, pues evidentemente eso es lo que va a emanar a lo largo de todo el proyecto en todos los equipos, en todo el resto de personas que participan. Y eso va a tener su efecto en la ejecución de la estrategia, pero va a tener su efecto también en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Importante, ¿no? Los principios, como os decía, van a estar alineados con los valores del código ético porque son
Al final, los principios son normas, son guías a seguir, ¿no? La ética está escrita en el código de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Ya sabéis, hemos hablado del respeto, hemos hablado de la justicia, ¿verdad? Hemos hablado de respetar las normas, de respetar las reglas. Y evidentemente, los principios tienen que estar absolutamente alineados con los valores de respeto, con los valores de justicia, con los valores de escuchar a los demás, con los valores de colaborar y con los valores de que un proyecto somos todos, ¿no? El proyecto no es el éxito del project manager o de la project manager, es el proyecto. El proyecto es el éxito de todo el equipo, de todos los interesados, de todos los que han participado, de una manera o de otra. Y a veces el problema viene de que no se involucran a todos los interesados adecuados en el momento adecuado, ¿verdad? Y porque no lo sabemos, porque no lo conocemos. Por eso, al crear relaciones con algunos interesados, que son los que conozco, es posible que yo tenga de alguna manera una palanca, ¿verdad? De forma de que se apoye esa relación y ese establecimiento de poder buscar la manera de trabajar con el resto de personas. Involucra a los interesados de manera proactiva, ¿no? Decimos muchas veces aquí un mensaje, ¿no? Si el interesado no viene a ti, tú ve al interesado. Entonces, la idea es, yo, por ejemplo, bueno, pues una buena práctica es, pues, todos los lunes mandar un mensaje o hacer una llamada o un WhatsApp a todos. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al proyecto. Ánimo, quedo a vuestra disposición. No penséis que os quiero molestar, pero que estoy ahí, estamos todos en contacto. Cualquier cosa que queráis, evidentemente a vuestra disposición para atenderos, para apoyaros, para ayudaros, etcétera, etcétera. Y eso se percibe, eso en la manera cuando evidentemente el contacto es físico y trabajábamos face to face, cara a cara, ¿no? Físicamente, pues era más fácil porque veía a la gente, me acercaba a uno, me acercaba a otro. Hoy en día virtual, bueno, pues no es tan fácil, pero tenemos los móviles, tenemos los celulares, tenemos los WhatsApps, tenemos un montón de herramientas que nos pueden ayudar a conectaros y a estar absolutamente interconectados, no interrumpidos continuamente. Hay una cosa que es importante y es no interrumpáis a los interesados, contactar con ellos, manteneros en contacto y crear un poco una disciplina. Crear una disciplina significa crear una forma de trabajo en la que si yo veo que realmente pues con un par de mensajes a la semana me mantengo más o menos alineado con la gente y la gente va respondiendo y va participando en aquellas tareas o en aquellas actividades a las que están asociados o asignados a lo largo de la semana, no tengo que molestar más. Pero si resulta que no veo que es que no, pues tengo que tomar la iniciativa y realmente de una manera proactiva llamar. Dar las gracias, importante tema también, importante, ¿no? Yo siempre lo digo en muchas charlas, ¿no? La palabra gracias consume 0,0017 miligramos de saliva y a veces no se da, no se dice. Gracias, muchas gracias, gracias por participar. Gracias, venga, adelante, ¿no? Es decir, tampoco se trata de estar diciendo gracias continuamente, pero agradecidos, ¿eh? Dicen que es de bien nacido el ser agradecido, ¿no? Entonces, cada vez que alguien participa, cada vez que alguien da un paso hacia adelante, cada vez que alguien da de alguna manera una opinión o contribuye o da feedback sobre cómo está yendo el proyecto, es absolutamente importante hacerlo. Y monitoriza y mantén involucrados a todos los interesados durante el ciclo de vida del proyecto. Fijaros, mirad, es curioso porque yo de vez en cuando pues doy algún seminario, alguna clase para personas de la construcción y en el mundo de la construcción una cosa curiosa que a mí me pasó, sobre todo en los primeros años que daba clase, era que no entendía por qué había terceros o subcontratistas, ¿no? dentro de la construcción de un edificio y demás, pues que no aparecían en las reuniones hasta que les tocaba trabajar. Y esto es un error, es decir, la involucración de los interesados tiene que ser y tengo que tenerles en cuenta desde el principio hasta el final. Participen o no participen, les tengo que tener informados, tengo que saber decirles y transmitirles cuándo les voy a necesitar y si van a tener algún problema de incorporarse cuando yo les necesite yo, lo he de saber también. Luego, esa digamos, participación, esa interacción es absolutamente clave para el éxito de cualquier proyecto en general. Bien, finalmente, bueno, yo he intentado compartir de la manera mejor que he podido y que he sabido mis historias y mis experiencias en gestión de proyectos respecto a los interesados. Yo os diría que es un tema clave en mi historia de la primera implantación de la oficina de proyectos en Hewlett Packard.
mi análisis de interesados fue clave para el éxito, ¿vale? Tuve que tener reuniones cara a cara, reuniones de grupo, reuniones con los jefes, tuve que crear aliados, tuve que empezar por juntarme y asociarme con interesados como otros project managers que estaban interesados en que la oficina de proyectos siguiera hacia adelante e ir infectando como mosquito positivamente, ¿no?, a la gente de una actitud positiva para colaborar, y eso para mí ha sido éxito y clave dentro de mi vida profesional. Luego, ánimo, adelante, los principios os van a ayudar, están ahí, son unas guías de referencia, trabajad vuestros interesados, hay herramientas, si en algún momento determinado queréis, necesitáis alguna herramienta de gestión de interesados, pues tengo algunas para compartir, así es que encantado y a vuestra disposición. Pasamos al turno de preguntas, Rafael. Por supuesto que sí, querido maestro, amigo y fuente de inspiración para todos los que estamos trabajando en la dirección de proyectos. Alfonso es y lo ha sido desde el minuto cero un espejo en el que muchos de nosotros nos hemos querido reflejar durante nuestra carrera, ¿no? Tenerte aquí Gracias. es todo un lujazo. Yo además tengo la suerte de haber coincidido con el maestro en alguna ocasión, ¿no? Así es. Entonces, eh, como siempre, excelente, enorme valor y hemos aprendido muchísimo con ella, querido profesor. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera aprovechar también para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar, algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Os voy a dejar en el chat mi correo electrónico por si tenéis alguna idea que queréis compartir, igual que ha hecho hoy el maestro con nosotros, que lo compartáis. Vamos al turno de preguntas, Alfonso. Adelante. Una pregunta relacionada con la capa más ejecutiva, más directiva, más de patrocinador. ¿Cuáles serían los argumentos o el tipo de mensaje que podría yo utilizar como project manager para efectivamente ganar esa colaboración? ¿Ellos solo Bueno, entienden de dinero y de valor o hay algo más? a ver, al final los ejecutivos entienden de resultado, en mi humilde experiencia, ¿no? De resultados y de éxito en los proyectos, pero hay otro componente que es la efectividad, que es el uso de los recursos, que es la eficiencia, ¿no?, en la gestión. Entonces, hay decisiones que el project manager no puede tomar, y uno de los elementos que yo utilizo siempre en mi libro de Project Sponsorship o patrocinio de proyectos es que tenemos que charlar más con nuestros ejecutivos, ¿no? Y tenemos que hacerles conscientes de que desde la definición del Project Charter, del acta de constitución del proyecto, de la discusión de la misión y de los objetivos, pues yo tengo mucho que decir y espero que el Ejecutivo me dé visión pues de aquellas cosas que están más cercanas a la estrategia, que es su área de conocimiento, mientras que yo como Project Manager estoy más cercano a la táctica, ¿no? Y mucho más lejano de las reuniones ejecutivas, de los comités de seguimiento, etcétera. Entonces, la palabra clave de yo, como Elvis Presley, I need you, I want you, I love you, ¿no? Es decir, te necesito, quiero que trabajes conmigo, pero además respeto tu forma de trabajar, es importante. Ningún ejecutivo con el que yo he trabajado me ha negado su ayuda siempre que le he pedido apóyame porque necesito que vengas, porque es importante tu presencia, porque esto es clave para el éxito del proyecto, ¿no? Entonces, yo diría, hablad a la dirección el lenguaje que la dirección entiende, ¿vale? La dirección entiende de resultados, de objetivos cumplidos, de mínimo riesgo, de efectividad, de eficiencia, de retorno de la inversión, y eso es de lo que hay que hablarle, ¿no? Es decir, yo puedo decirle, mira, el deadline o la fecha tope, la fecha límite de este hito es tal, pero al final, mira, lo que tengo que conseguir es, si tú te involucras, esta fecha tope no solamente la vamos a alcanzar, sino que la vamos a alcanzar con mejores resultados respecto al nivel de satisfacción, no solamente del cliente, sino de los miembros del equipo, y al final los miembros del equipo y los interesados son los que hacen que el proyecto camine. Con lo cual tú tienes mucho que hacer porque tú estás en los comités de dirección, porque tú conoces las operaciones, porque tú conoces los procedimientos, los procesos, y puedes dar mucho valor ahí. No sé si contesto tu pregunta. Bueno, contestas y absolutamente arrasas con la cantidad de argumentos que nos das, como siempre. Alfonso, en tu amplia experiencia concienciando a esos ejecutivos sobre la importancia de madurar en la dirección de proyectos, ¿qué trucos, qué argumentos has utilizado que a tu juicio han resultado un poquito más efectivos?
Bueno, lo primero, como digo, es evidentemente escribir. Yo siempre utilizo un modelo que se llama, bueno, pues características, beneficios y ventajas para intentar vender algo, ¿no? A un ejecutivo. De hecho, si alguien está interesado, pues hay un artículo en mi página web www.abucero.com de cómo vender un proyecto a un ejecutivo, ¿no? Y al final la idea es que para convencer a un ejecutivo yo tengo que entusiasmarle, ¿no? De que ese proyecto vale la pena, ¿no? Entonces, si el ejecutivo no cree en el proyecto, pues en mi investigación de doctorado, el factor número uno, digamos, de ayuda al sponsorship es creer realmente en el proyecto, creer que ese proyecto es viable, creer que ese proyecto se puede acabar, creer que ese proyecto va a tener éxito. Y luego hay un tema importante que es el apoyo y la confianza en la gente, ¿no? Entonces, yo tengo que intentar trabajar mucho con mis ejecutivos a nivel de diálogo y decir, oye, mira, estamos aquí, yo te necesito, tú me necesitas, yo estoy en el día a día para lo que quieras, pero si hablamos, tú tienes una información estratégica valiosísima, pero es que yo estoy en el cliente en el día a día y también tengo información valiosísima que ofrecerte. Y si algo quiere el cliente es que le demos no solamente la solución al proyecto en el que estamos, sino que le demos una visión estratégica de por dónde va, digamos, el negocio, de qué cosas hay que hacer, de qué cosas hay que añadir, de si nos estamos equivocando mucho o poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que es el diálogo. La clave es el diálogo. La clave es, bueno, pues yo te necesito, te quiero y respeto tu forma de trabajar y me ofrezco a ti. No se trata de hacer amigos para siempre, sino de trabajar bien con todos, como decía, ¿no? Y a mí eso me ha funcionado. Qué bueno. Has hecho mención a esa actualización del Pinbox Guide diciendo que efectivamente todo lo que hemos hecho, todo lo que el PMI ha brindado a la comunidad Project Manager sigue siendo actualmente válido, pero también tenemos aquí a asistentes que están preparándose el PMP y nos Sí. surge la duda. Nos dice, ¿cuándo vamos a empezar a utilizar el Pinbox Guide séptima edición? ¿Cuándo van a aparecer preguntas en el examen? ¿Tú podrías darnos un poco de luz en este tema, Alfonso? A ver, normalmente PMI, en mi experiencia, hasta que no pasan 5 o 6 meses de haber liberado una edición, no empiezan a incorporar preguntas en el examen, pero la verdad es que no tengo una respuesta para decir o contestaros cuándo, en qué plazo, en qué momento, ¿no? Yo creo que PMI ha sido y sigue siendo muy razonable en ese sentido, de que al final, pues lo que tenemos son marcos de actuación, ¿no? Al final, PMBOK pues es un framework, es un marco de actuación. Ese marco de actuación ahora se eleva un poco más porque da esa visión que hacía falta de que el ejecutivo antes decía, bueno, vamos a hacer un proyecto, directamente se iba a Waterfall o se iba allá y se iba a lo que fuera, y ahora hay una especie de reflexión de decir, bueno, a ver, primero vamos a ver qué tipo de proyectos estamos haciendo, cuáles son nuestras necesidades, qué tipo de metodología es la que nos aplica, de qué manera tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser paulatinamente, pero al final yo me tengo que seguir sabiendo los procesos que me sabía antes, tengo que saber conocerlos. Lo que pasa es que, como sabéis, hay una parte dentro del PMBOK que se llaman modelos, creo recordar, modelos, hay otro nombre, ah, no me viene el nombre, artefactos, ¿no? Artefactos, Sí, modelos, artefactos. etcétera. Eso es. Y ahí viene toda la referencia, ¿verdad? Pues que venía heredada de la versión anterior. Entonces yo, a alguien que se esté preparando, yo diría, prepárate por la edición 6 y luego léete en el PMBOK todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? De los principios y sobre todo el saber concretamente el cambio este de los dominios de desempeño, de las áreas de conocimiento a dominios de desempeño, ¿no? Porque al final, cuando adapten las preguntas, pues vendrán por ahí. Pero no sé dar una fecha. No sé dar una fecha. Yo creo que todo lo que digo, como os digo, es absolutamente aprovechable, y lo único que yo haría, si yo tuviera que pasar al PMP, lo que haría sería, me estudiaría la versión, la edición anterior, y luego me leería el PMBOK, la edición 7, para conocer qué son los principios, qué son los dominios de desempeño, pero no sé si PMI ya ha sacado alguna guía, digamos, de preguntas orientativas que pueden venir en el nuevo examen o qué, no lo sé.
Estás ahí en la línea, justo lo que dices es la recomendación que estamos ahí estamos usando, ¿no? Así Ok, que, tal y como dice Alfonso, nos preparamos en la sexta, bien con intensidad, leemos la guía ágil también y echamos un vistazo a la séptima. Muy eso bien, es. querido amigo. Vamos con la última y esta pregunta última me la voy a hacer, me voy a atrever yo a hacértela, Dime, dime. maestro. ¿De qué se va a hablar en la dirección de proyectos en los próximos años? Tú que tienes esa posición privilegiada, mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, desde tu Ujú. visión de visionario en la dirección de proyectos, ¿de qué se va a hablar en los próximos 2 años? A ver, a mí me parece que vamos a hablar cada vez más, no tanto de project managers, sino de business managers, ¿sabes? Es decir, que yo creo que al final los negocios se van de alguna manera complicando debido a la incertidumbre y a la complejidad que nos ofrece el entorno, ¿no? Ese VUCA environment, ¿no? Del que todos hablamos, ¿no? De la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad, ¿verdad? Del riesgo, de un montón de cosas. Y yo creo que al final las empresas lo que quieren es gestores de inversiones, ¿no? Al final los proyectos no dejan de ser otra cosa que inversiones, ¿no? Como ya se ha hablado mucho en las charlas de la economía, la economía de proyectos de mi buen amigo Antonio Nieto Rodríguez, etcétera, etcétera. Y esas inversiones hay que gestionarlas. Entonces, el project manager cada vez más, y ya hubo picas en Flandes, ¿no? Con el tema del business analysis, va a tener Ujú. que tener más habilidades de preparación del negocio, más habilidades cada vez más cercanas a la estrategia, además de la táctica, porque las habilidades para dialogar con los ejecutivos que van a estar cada vez más cercanos en organizaciones planas, pues yo creo que tienen que tener bastante más preponderancia. Y hay un apartado importante que a mí me gustaría recalcar, que es las habilidades de venta. Las habilidades de venta yo creo que para todo project manager han sido siempre necesarias, pero cada vez tienen un mayor relevancia, la relevancia, las habilidades de saber vender lo que hace, de saber vender el proyecto, no solamente de preparar propuestas, sino de saber vender lo que estás haciendo, ¿no? Saber vender a los ejecutivos, saber vender a los stakeholders, saber vender a mi gente, ¿no? Al final, y estar convencido, ¿no? De que eso arrastra, ¿no? Yo creo que eso es un poco la idea. Hay un punto importantísimo ahí que es la inteligencia artificial. Sabéis que no lo podemos de alguna manera sacar de contexto porque la digitalización, por un lado, es un hecho en muchas empresas ya ha comenzado y está avanzada, ¿no? Conozco algunas historias, como empresas de Roche, laboratorios y algunas, donde está bastante avanzado el tema y han ido progresando, pero claro, la digitalización al final informática tiene que ir acompañada de un proceso de cambio de comportamientos, de cambio de behaviors, de cambio de habilidades. Entonces, todo lo que son las soft skills que han adquirido una relevancia durante los últimos 10, 15 años muy grande, siguen aumentando por ahí, ¿no? Y tengo que pues ir cultivar pues habilidades para seguir luchando con la pandemia, A, B, C o la que venga, habilidades para enfrentarme pues eso, a seguir trabajando más en virtual y a no perder de vista que tengo que también tener habilidades de tratamiento con las personas que muchas veces se pierden, ¿no? Porque parece que estés hablando a una máquina, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va por ahí, yo creo que va por el tema de aprovecharse y conocer cada vez más herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar, seguir tomando decisiones como profesionales que somos, ¿no? Porque al final el project manager tiene la última palabra y si no la tiene al final, pues mal iremos, ¿no? Si al final la decisión la tomase una máquina, imaginaros, ¿no? Qué desastre, pero sí que vamos a tener muchos canales o muchos filtros que nos van a conducir a una toma de decisiones, yo diría que un poco más, con otra arquitectura distinta, ¿no? Que va a depender mucho de la situación. No sé si he contestado tu pregunta. Muchísimas gracias de nuevo por aportarnos esa visión privilegiada de compartirla con todos nosotros, como siempre, el tener a Gracias a Alfonso vosotros. con esa guía, ¿no? Tan importante que nos puede alumbrar en todo esto que viene en el futuro. Pues con esta fantástica respuesta de nuestro compañero, colega y maestro Alfonso Bucero, termina nuestro webinar de junio.
Os recuerdo que con la asistencia vais a obtener esa PDU y de nuevo gracias a todos los asistentes, especialmente a ti, Alfonso, por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al próximo webinar del mes que viene que publicaremos lógicamente en nuestra web y redes sociales en cuyos enlaces podréis inscribiros. Un cordial saludo a todos, todas de nuevo y Alfonso, maestro, muchísimas gracias de nuevo. Hasta pronto, esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Buen verano. Buen verano.